Hola, hola mis queridos apasionados por Cristo, les habla Livana y esto es Cristiana sin filtros. Hoy estamos nuevamente aquí, escuchando un nuevo podcast titulado El primer lugar y voy a comenzarlo de esta manera. Y es que todos queremos un primer lugar y a veces participamos en eventos competitivos para obtenerlo, ¿verdad que sí? Y también vemos familias donde los hijos compiten por tener el primer lugar en la vida de su madre o su padre. Y sí, ciertamente, algunos hijos, familiares, amigos, entre otros, ocupan un lugar especial en nuestras vidas. Y a veces no hacen nada especial para tenerlo y aún así nosotros les damos el privilegio para que ellos estén en este lugar. Y somos capaces de dejar todo a un lado para que estas personas ocupen y se mantengan en este lugar que nosotros le hemos cedido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ocupa Dios un lugar en tu vida? ¿Ocupa Dios un lugar en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa? ¿Podemos dejar todo a un lado para dedicarle tiempo a Dios y que siga aún así ocupando ese primer lugar que Él se merece? Tengo una pregunta para ti. ¿Crees que Jesús debe hacer algo especial para poder ocupar ese lugar? Sabes, cuando ponemos al Señor en ese primer lugar en el momento que le conocemos, todos los demás aspectos de nuestra vida pasan a tener la posición que le corresponden o simplemente desaparecen de ella. Porque nuestro amor por Él comienza a dirigir nuestro afecto y así vamos posicionando las cosas en el lugar que le corresponde. Y usted dirá o diremos, ¿y acaso hay que dejar todo por seguir a Jesús? Pero si hago esto, quizás reciba críticas. Me digan egoísta, religiosa, aficionado, fanático. Y sí, esto va a pasar en tu vida. Pero te hago esta otra pregunta. ¿Me manda Dios a ponerlo en el primer lugar de mi vida? Habiéndote dicho esto, espero que te quedes hasta el final de este mensaje para que puedas escucharlo y ser edificado así como me edificó a mí. Sin más que decirte, comenzamos con este nuevo podcast titulado El primer lugar. Esto es Cristiana sin filtros. Comenzamos. Lo primero es tu presencia, esencia de vida. Lo primero es darte gloria junto a mi familia. Lo primero es abrazarme a tu fiel palabra que labra y desarma lo que antes estaba en primer lugar. Y quiero comenzar esta parte respondiéndoles la siguiente pregunta. ¿Me manda Dios a ponerlo en el primer lugar en mi vida? Su palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero analicemos un poco este verso, que aunque este pasaje bíblico nos habla del afán y la ansiedad, tenemos que reconocer que el ser humano siempre anda afanado por encontrar algo que lo satisfaga y en lo que éste pueda dedicar tiempo. Es por eso que siempre andamos en un estado de ansiedad, de llenar un lugar en nuestras vidas que siempre estará vacío mientras estemos buscando equivocadamente que ocupe ese primer lugar. En este verso nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que nos manda a que lo primero que debemos de buscar como creyentes es el reino de nuestro Padre, un reino que es eterno. Y su justicia, una justicia que nos ayudará a andar en rectitud, honestidad, misericordia y gratitud. Es un reino y una justicia que promete añadir a nuestras vidas todo lo que necesitemos. Si primero buscamos de Dios, si primero lo ponemos a Él en ese lugar especial en nuestras vidas. De esta manera estaremos dando prioridad a Él. Pero hay algo más y esto no lo podemos olvidar, y es que su obra también merece cierta prioridad. Entonces, una vez que nosotros somos galardonadores de la salvación, nuestra prioridad absoluta es Dios y su obra, para la cual nosotros fuimos llamados. Por lo tanto, todo lo demás está por debajo de eso. Ahora, les voy a hablar de dos personajes bíblicos. Uno es Esaú y el otro es Job. Son dos historias completamente diferentes, pero al final nos van a dejar una enseñanza edificante a nuestras vidas. Nos cuenta en Génesis capítulo 25 que Esaú no valoró su primogenitura. Siendo el mayor, debía ser bendecido por su padre y ser constituido cabeza de familia.
y por esto él sería el heredero de las promesas hechas a Abraham. Esaú era hijo de Isaac, nieto de Abraham. Pero una vez, él estaba muy agotado del trabajo del campo, y Jacob, su hermano menor, había hecho un guisado, y Esaú le pide un poco de ese alimento. Pero Jacob le dice: véndeme en este día tu primogenitura. Esto significaba que Esaú debía de renunciar a la bendición que recibiría y a las promesas hechas a Abraham. Pero Esaú, en vez de negarse o darle la importancia que ésta merecía, no lo hizo, sino que renegó de ella, diciendo: ¿acaso me moriré si hago lo que me pides? ¿De qué me sirve esta primogenitura? Así que bajo juramento, él le cedió su primogenitura a su hermano menor Jacob. Esto significa que él desechó sus privilegios que le tenía Dios preparado a él. ¿Y por qué lo hizo? Por comida, algo que él se comería y ya. Esaú fue inmaduro, no sabía o no valoró la importancia de lo que Dios tendría para él más adelante. Él desplazó a Dios por un guisado, desplazó su bendición por hambre. Si él se hubiera negado a la petición de su hermano menor Jacob y hubiera dado valor a la bendición que obtendría más adelante, su vida hubiese sido diferente. Pero no, él desplazó, movió de ese primer lugar lo que Dios tenía para él. Y cuando nosotros no le damos importancia a lo que Dios por promesa nos quiere entregar, por un placer momentáneo de este mundo, estamos quitando a Dios del primer lugar de nuestras vidas. Lo estamos desplazando. Ahora, te voy a hablar de Job. Una historia completamente diferente. Y te voy a invitar a que investigues un poco de la vida de este hombre, porque aquí solo te voy a resumir un poco de su vida. Job, uno de los hombres más justos y correctos que conoció Dios. Sí, como escuchaste, más justos y correctos que conoció Dios. Job tenía bienes y comodidades, pero su corazón era justo y honesto. ¿Cuántas personas conoce usted que esté con muchos bienes y con muchas comodidades y que aún así sea justa y honesta? Creo que habría que contarlas, ¿verdad? Pues la Biblia nos dice que Dios le dio poder a Satanás para que le quitara todo a Job, todo lo que tenía. Pero Satanás quería esto para demostrar que la fidelidad de Job a Dios estaba solo porque él tenía sus comodidades. Recordemos que cuando nosotros estamos cómodos, tenemos la nevera llena de comida, el carro está en buen estado, todo está bien en casa, alabamos, seguimos y adoramos a Dios. Pero ¿qué ocurre cuando las circunstancias adversas llegan a nuestras vidas? ¿Seguimos alabando y siguiendo a Dios? Pues Satanás quería quitarle todo lo que tenía a Job para demostrarle a Dios que su lealtad estaba en él solo por los bienes que éste poseía. Así que Dios le permitió esto para que se lo demostrara. Satanás le quitaría todo, menos su vida. Así que Job perdió todo, lo perdió todo. Él perdió a su mujer, a sus hijos, sus bienes, sus amigos, padeció enfermedades. Pero a pesar de ello, él nunca desplazó a Dios. Siempre le adoró, le exaltó a pesar de su condición, que para ninguno de nosotros hoy sería fácil. Él fue justo, recto delante de Dios y confiaba en él. Fue leal a Dios y nos dice la Biblia que Satanás nunca pudo probarle lo contrario a Dios. Porque mientras más él le acechaba, Job más adoraba a Dios. Y al final, por su lealtad, fidelidad y conducta, Dios le devolvió todo y más de lo que tenía a Job. Esta historia es diferente a la de Esaú, porque Job no desplazó a Dios, siempre le dio el primer lugar en su vida a pesar de su condición. Y a diferencia de Esaú, que lloró amargamente por recuperar su primogenitura y obtener la bendición de Dios, Job se gozó de ver cómo Dios le bendecía nuevamente, devolviéndole todo lo que había perdido, porque nunca le fue infiel. Siempre tuvo su primer lugar en la vida de Job. Esa es la diferencia entre la historia de Esaú y de Job. Ahora, vamos a hacer una dinámica que se llama lo dejas o te lo quedas, y consiste en anotar, o en este caso pensar, en algo o varias cosas que te gusten
Y yo te preguntaré, ¿lo dejas o te lo quedas? Y piensa rápidamente qué opción vas a tomar. Si lo dejas, puedes subir a un tren confiado de que Dios va a tener el control absoluto de tu vida. Y aunque vengan las circunstancias malas y adversas, Dios siempre nos dará la solución a cada una de ellas. Pero que debemos de seguirle, debemos de obedecerle, debemos de ser leales a Él. Pero si tu respuesta es que te lo quedas, igual vas a subir al tren, porque Dios no le niega la oportunidad a nadie de subir a este maravilloso tren. Pero tus prioridades estarán en un desorden total y te verás tratando de decidir día a día a qué cosa darle prioridad primero. Con esto, Dios no te dice que debes desechar todo, no, pero sí organizar tus prioridades, tu agenda, una donde Dios pueda ocupar el primer lugar y no deba ser por nada ni nadie en el mundo desplazado o dejado para después. Créeme, esto no es fácil. Yo no he aplicado esto totalmente a mi vida y creo que a muchos de nosotros nos cuesta a veces aplicar esto, porque en muchas ocasiones se nos escapa de las manos y somos humanos. Siempre que tenemos algo planificado, viene otra cosa y se presenta de repente. Pero allí es donde está la prueba. Allí es donde está la prueba y donde Dios sabrá si estamos dispuestos a dejar eso para después y a seguirle dando ese primer lugar que una vez prometimos darle solamente a Él. Ese tiempo que está destinado únicamente para Él. Por lo tanto, debemos aprender que la necesidad o la clave del éxito de todo creyente es buscar a Dios primeramente, ponerle en ese lugar que Él está destinado a estar, que es el primero. Y hacer esto sin interés alguno, solo el de poder crecer como hijo de Dios, buscando su reino, su justicia, valorando lo que Él tiene para nosotros y siéndoles fiel, para que Él pueda añadir todo lo demás que necesitemos. Pero aclaremos algo, y que nos sirva de lección a todos y que podamos entenderla. Porque si pensamos hacer esto, de buscar el reino de Dios y su justicia, esperando bienes materiales como casas, carros, dinero, riquezas, fama, que no está de más pedírselo a Dios, porque créame, Él se lo puede suplir. Pero lo que quiero que entiendas es que si esta es la necesidad o la excusa para hacer esto que Él nos pide aquí, que es buscar el reino de Dios y su justicia, estamos equivocados. Porque las bendiciones de Dios van más allá de lo material. Y esto es inexplicable, porque ya esto es personal, de Dios con nosotros, según nuestras necesidades, según lo que nosotros necesitemos. Y sí, como dije anteriormente, Dios nos va a bendecir y añadir todo lo que necesitemos, sea material, sea una vivienda, sea alimento, lo que necesitemos Dios lo va a añadir, pero debemos de buscar primeramente su reino y su justicia. Ese reino de Dios que es eterno, ese reino de Dios que es para siempre. Pero lo que Él más anhela es que nosotros busquemos, anhelemos, sea después de cualquier cosa material, sea su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, sus talentos, sus dones, que podamos discernir, que podamos entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que podamos ir a su palabra y ser iluminados con la sabiduría que Dios nos da a través de ella. Eso es lo que Dios quiere que nosotros busquemos, porque el reino de Dios está en su palabra, la justicia de Dios está en su palabra. Por eso nosotros debemos de aumentar nuestra fe y nuestra esperanza oyendo la palabra de Dios, porque allí estaremos sintiendo ese reino cerca en nuestras vidas. Allí estaremos recibiendo esa justicia que nosotros necesitamos emplear en este mundo que está tan lleno de maldad, que está tan corrompido, que parece que cada día va más en contra de las cosas buenas que Dios ha establecido. Este mundo necesita colocar a Dios primeramente, porque de ninguna otra manera podrá haber un cambio significativo. Y sé que tu mayor anhelo es que Dios te bendiga. Créeme, yo también quiero ser bendecida por Dios. Pero nuestro mayor anhelo es que nuestro tesoro esté en el cielo, donde nada se pierde
y donde nada nos roban. El verso real que yo te estoy parafraseando aquí es Mateo capítulo 6 del versículo 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla se lo come y el óxido lo destruye, y donde los ladrones roban. Almacena en el cielo donde esto no pasa, donde la polilla y el óxido no destruyen y los ladrones no entran. Aquí Dios nos dice que nuestro mayor tesoro está en el cielo y que nosotros debemos de anhelar en nuestro corazón ir allá para poder disfrutar de ello. Pero debemos de colocar a Dios en ese primer lugar. Debemos de ser leales a Dios, debemos de ser obedientes a Dios. Entonces, ¿dónde está tu tesoro hoy? ¿Qué ocupa tu corazón el día de hoy? Hagamos otra pregunta. ¿Qué o quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué está ocupando ese lugar especial que es únicamente de Dios? Otro verso que nos habla de prioridades es Lucas capítulo 12 del versículo 29 al 31. Nos habla de que Dios añadirá todo lo que físicamente necesitemos, como alimento, calzado, ropa. O sea, el Señor sabe que nosotros necesitamos alimentarnos, sabe que necesitamos vestirnos, Él sabe que necesitamos el calzado y Él va a suplir estas cosas a nuestras vidas. En Romanos capítulo 12 del versículo 2 nos dice: no nos adaptemos a las cosas pasajeras y momentáneas de este mundo, sino que renovemos nuestra mente, hagamos la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. El Señor nos dice: no te adaptes, no te acostumbres a las cosas de este mundo porque son pasajeras. Más bien, haz lo bueno, haz lo aceptable, haz lo perfecto, haz mi obra, haz lo que te he mandado hacer, que es agradable a mi vista. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, nos recalca cuán celoso es nuestro Dios cuando buscamos desplazarlo con otras cosas, personas e ídolos, porque podemos llegar a idolatrar a personas, a cosas, a dioses. Podemos llegar a idolatrar al dinero, a nuestros bienes materiales. Y esto es algo que pone celoso a Dios. Y Dios nos dice: delante de mí no pongas más nada. Dios nos dice aquí: yo debo ser el primero en tu vida. El primero en tu vida. Y por último, nos recalca el amor que debemos de tenerle únicamente a Él. Y este se encuentra en Mateo capítulo 22, del versículo 37 al 38, donde nos pide amarlo con todo nuestro ser, porque este es el grande y primer mandamiento. Es el primer mandamiento que nosotros debemos de obedecer. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todos nuestros bienes, amar a Dios sobre toda nuestra familia, amar a Dios sobre todo y todos. Y este es un versículo que siempre choca con nosotros. Que nosotros decimos: pero ¿cómo, Señor, si tenemos a nuestra familia? ¿Cómo, Señor, si tengo a mi esposo? ¿Cómo, Señor, si tengo a mi hijo? ¿Cómo, Señor, si tengo que trabajar? Y créanme que esto nos pasa a todos, a todos. Nos cuesta a veces creer que debemos de amar a Dios primero que a todo y a todas las cosas. Entonces, ¿está llamado Dios a ocupar el primer lugar en nuestras vidas? Sí, hermano. Para ti que eres creyente, para ti que aún no te decides a seguir a Jesús, sí, debemos de colocar a Jesús, debemos de colocar a Dios en nuestras vidas como prioridad máxima. Y esto no significa que dejemos todo, pero nuestro amor a Dios hará que podamos dirigir nuestro afecto de manera que podamos posicionar correctamente nuestro orden o lista de prioridades, a sabiendas que el primer lugar de esta lista le pertenece únicamente a Él. Organicémonos, ordenemos nuestras prioridades y que ese amor que decimos tenerle a Dios intervenga en estas actividades para que cuando llegue el momento de dedicarle ese tiempo especial a Él, nada lo pueda desplazar, nada en lo absoluto. ¿Sabes? Jesús es un amigo, Él es real,
y Él hoy quiere ocupar ese primer lugar en tu vida. Él hoy quiere ocupar ese lugar que un día desplazaste para Él. Pídele perdón a Dios si lo has desplazado. Vamos a pedirle perdón a Dios porque sabemos que lo hemos desplazado en muchos momentos. Él no nos va a juzgar, Él no te va a juzgar. Y estará allí para perdonarte, para perdonarnos, porque Él sabe que somos humanos y que nos equivocamos. Jesús fue humano, Él sintió, Él padeció como tú y como yo. Si hoy quieres recuperar ese lugar que una vez le quitaste a Dios y dárselo nuevamente a Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón porque sé que te he desplazado muchas veces, porque no siempre te doy ese primer lugar que solo tú mereces. Y por esto te pido perdón. Ayúdame a confiar en ti, a buscar tu reino y justicia primero, a confiar que tú suplirás todas mis necesidades y cuidarás de mí y de mi familia si hago esto. Gracias, Señor, porque sé que me has perdonado. Ven y ocupa el lugar que solamente tú mereces en mi vida, ese primer lugar. Y con esta oración hemos llegado al final de este podcast. Yo espero que te hayas quedado hasta el último momento y que este mensaje te haya edificado así como me edificó a mí. Voy a pedirte que no salgas de mi canal sin antes darle un fuerte like a este mensaje, a este podcast y por supuesto no olvides compartirlo para que muchas personas conozcan el verdadero amor de Jesús. Te hablo Olivana y esto es Cristiana sin filtros. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Lo primero es tu presencia.